Saludos, este es un ensayo para probar cómo resolver un problema de física utilizando un programa de Google que se llama Jamboard. El ejemplo dice 1. Disparando una bala de cañón. Una bala de cañón de 5.0 kilogramos disparada hacia arriba a 35 metros sobre segundo. ¿Cuál es su rapidez después de elevarse 45 metros? El paso número 1 es definir el sistema y las idealizaciones y simplificar. Aquí, como ya habíamos dicho, vamos a considerar que el sistema es la bala de cañón y que vamos a idealizar en el sentido de que la única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad, es decir, la fricción no entra en juego. Y vamos también a recordar que se trata de un movimiento vertical, es decir, si aquí estuviera el objeto que es una partícula puntual, entonces el objeto iría hacia arriba cada vez más lento, es decir, frena. Y es la única parte que me interesa del objeto. Describimos cinemáticamente y dinámicamente cómo el objeto va hacia arriba, frenando. Y si definimos que los positivos sean hacia arriba, entonces ponemos nuestro eje de coordenadas positivo hacia arriba, entonces su dirección sería hacia los positivos. Y vamos a hacer la simulación de antes y después. Entonces aquí tenemos el objeto, su primera posición cuando sale después de la bala. Y aquí tendríamos su segunda posición. ¿Qué sabemos? Sabemos justamente que esta posición es 0 metros y que esta posición es 45 metros. Como queremos hablar acerca del trabajo, tenemos que poner los vectores fuerza que actúan. Y la fuerza que actúa únicamente es la fuerza de gravedad que tengo representado por este vector. Y lo que es importante es el desplazamiento. Entonces el desplazamiento justamente es el cambio de posición y que está representado por este otro vector. Entonces aquí tengo mi vector desplazamiento y aquí tengo mi vector fuerza de gravedad o peso, que va a ser el mismo. Entonces estamos en el caso en que es el trabajo de una fuerza constante a lo largo de un desplazamiento. Únicamente que en este caso el desplazamiento y el peso tienen diferentes direcciones. Con respecto a la energía, como si nos interesa la velocidad, nos vamos a concentrar en la velocidad instantánea, antes y después. Entonces aquí el objeto tiene una cierta velocidad inicial, que es 35 metros cuadrados, y tiene una velocidad final obviamente más pequeña, pero en dirección hacia arriba, que es la que nosotros no conocemos. Entonces a este tipo de diagramas le llamamos diagramas de antes. Entonces esta es la situación que pasa antes y tenemos un después. Este tipo de diagramas van a ser muy comunes en la resolución de problemas de energía. Entonces, aquí un ejercicio interesante es que ustedes puedan dar las coordenadas de cartesianas de los vectores que tenemos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es qué principio de la física estamos tratando de trabajar. La descripción es, por un lado, la velocidad disminuye, por lo tanto la energía cinética disminuye, y tenemos que el trabajo va a ser negativo. Ahorita vamos a ver las cuentas por qué, y eso significa que está saliendo energía del sistema. Entonces eso lo vamos a representar con un diagrama. Entonces esto es el sistema y sabemos que hay un cambio
de la energía cinética, solamente que el cambio es negativo. Entonces tenemos un delta K que va a disminuir. ¿Y qué le pasa a esta energía que disminuye? Pues de alguna manera esta energía está saliendo fuera del sistema y lo está haciendo en forma de trabajo, que también va a ser, en este caso, negativo. Entonces este es el diagrama de lo que está pasando a nivel energía. Y el principio de conservación sigue estando vigente, que me quiere decir que el trabajo que entra o que sale del sistema es igual al cambio de energía cinética. Entonces, justamente esto es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar. Como se trata de un trabajo de una fuerza constante, entonces el cálculo es simplemente el producto punto entre la fuerza que actúa y el desplazamiento. Y esto es igual al cambio de energía cinética, que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado de después, es decir, la final, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces aquí tenemos que saber calcular un producto punto. Recordemos que el trabajo va a ser un escalar y ahorita vamos a ver cómo calcularlo. Y aquí lo único que tenemos es calcular la energía cinética inicial y este no lo podemos saber, pero lo vamos a poder despejar de esta relación. Entonces, lo más importante es que nos quede claro que estamos utilizando el principio de energía. Entonces, el paso 2 consistió en visualizar el problema, donde en principio tenemos que poner los datos y qué significan cada uno de ellos. Aquí, como vemos, es un problema en una dimensión, por lo tanto los vectores nos ayudan, pero a la hora de hacer nuestra álgebra lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener resultados positivos y negativos, de tal manera que el desplazamiento no es otra cosa que posición final menos posición inicial, lo cual vale 45 metros. La fuerza la podemos calcular porque es el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces es conocida. Podemos calcular el peso y finalmente también podemos poner cuánto vale la velocidad inicial como un número positivo y negativo, y la velocidad final es la que desconocemos. Entonces, recuerden que como los datos están en una dimensión, aquí solo hay que agregar positivos y negativos según tengamos, según sea el sentido del vector. El paso 3 es resolver. ¿Cuál es la estrategia para resolver el problema? Pues como ya lo habíamos comentado, primero vamos a calcular el trabajo y luego tenemos la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y nosotros queremos una expresión de la energía cinética final. Entonces la energía cinética final va a ser igual al trabajo más la energía cinética inicial. Porque simplemente esto que está restando lo pasamos sumando. Entonces el trabajo simplemente es la multiplicación de, como es en una sola dimensión, va a ser la fuerza por el desplazamiento,
y recordemos que la fuerza va a tener un sentido negativo. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia abajo, y el desplazamiento en sentido positivo. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo, lo cual ya teníamos previsto. Eso también va a querer decir que este cambio va a ser negativo, que como está disminuyendo la velocidad, era algo que también habíamos tomado en cuenta. Finalmente es importante que tomen en consideración revisar las unidades y ojo con las cifras significativas. Estamos manejando dos cifras significativas en el problema. Aquí tenemos escrita la solución, lo cual hay que hacer ordenadamente y siempre hay que poner aquí qué es lo que estamos haciendo. Entonces en este caso sería con palabras cálculo del trabajo. Ponemos todos los respectivos índices, variables. Aquí hay que poner delta Y porque se trata de un movimiento vertical y efectivamente vemos que se trata de un trabajo de menos 2210 joules. Calculamos aquí le ponemos cálculo de la energía cinética inicial, 3060 joules, y finalmente cálculo de la energía cinética final. Y a partir de la expresión de energía cinética podemos despejar cuánto vale la velocidad final, lo cual es 18 metros. Entonces tenemos que concluir que la rapidez al elevarse 45 metros es de 18 metros sobre segundo. Y finalmente vamos a concluir con el paso número 4, que es la verificación. Aquí lo que tenemos que hacer es pensar qué tanto este resultado es o no coherente con lo que estamos trabajando. Y en este caso la verificación que les pido que hagan es a través de resolver el problema utilizando lo que sabemos de caída libre y descripción del movimiento. Ojalá les sirva.